el muro de segregación de Cisjordania. Son más de 800 kilómetros de muro que lo que hacen es entrar en más de un 85% dentro del territorio que está demarcado por la línea verde, se anexionan un 10% de Cisjordania con el trazado de este muro, impiden aún más la movilidad geográfica. Ya si había problemas de movilidad geográfica para los palestinos dentro de su propia tierra, ahora con este muro es muchísimo peor, porque parten literalmente, parten huertos, parten viviendas por la mitad al hacer el trazado del muro. Es un muro que obviamente aísla a toda la población y que incumple absolutamente toda la normativa internacional. Crea unos guetos, de hecho los guetos están perfectamente especificados, y es condenado obviamente por toda la comunidad internacional, por la agencia, por la Asamblea General de Naciones Unidas, por la Corte Penal Internacional, por todas las ONGs, por la mayoría de los estados no alineados con Israel, pero Israel continúa construyendo este muro. Y ya antes de pasarle al compañero la palabra, comentar cómo se sucede aquí el fenómeno de Hamás. Al-Fatah, que era la parte mayoritaria de la OLP en el momento en el que se reconoce a la OLP como interlocutor de los palestinos y que es la que se encarga de administrar las zonas que ya hemos comentado, Al-Fatah sufre un declive muy grande con la caída de Arafat. Ya no es una autoridad fuerte, es una autoridad muy controlada y muy puteada, por así decirlo, por Israel, y es incapaz precisamente por esta división administrativa de zonas, es incapaz de asegurar las necesidades de los palestinos. Entonces, ¿qué hace Hamás? Hamás lleva mucho tiempo aplicando los preceptos del Islam, que lo que hacen es crear un paraestado. Es decir, ellos son los que crean las escuelas, ellos son los que crean los hospitales, ellos son los que atienden las necesidades básicas de los palestinos. Esto es un problema para Israel. Israel siempre ha tenido en el punto de mira Hamás, no porque sea un grupo terrorista, sino porque es el que crea las condiciones para que los palestinos puedan tener un mínimo de dignidad en el momento en el que Fatah se queda debilitada. Entonces llega 2006 y Hamás se presenta a las elecciones en Gaza. ¿Qué sucede? Que Hamás gana con la mayoría absoluta de las elecciones. ¿Por qué? Porque precisamente el Estado de facto ha sido Hamás, no ha sido ni la autoridad palestina ni Al-Fatah. Este es el momento en el que Israel decide que no solo Hamás es una organización terrorista. Obviamente Naciones Unidas y todos los socios de Israel reconocen que es una organización terrorista. Nadie reconoce las elecciones de Gaza, que gana Hamás. Hamás en 2007 entra en un conflicto dentro de la propia franja de Gaza y echa a las pocas fuerzas que quedan del Fatah. Y Israel lo que hace es iniciar una campaña de ataque, de desprestigio, de aislamiento y de control sobre la franja de Gaza, que desemboca en 2009 en la operación Plomo Fundido, que es desde donde va a coger ya el compañero. Y bueno, simplemente tenía aquí dos citas que yo creo que plasman muy bien todo este recorrido histórico y cuál es la intención de cada uno. Del movimiento sionista, que no de los judíos, sino del movimiento sionista, el movimiento político organizado del Estado judío de Israel, y de la población árabe y de los palestinos. Entonces, David Ben-Gurión, que fue primer ministro en 1948, es decir, cuando se crea el Estado de Israel, dice en sus memorias, o sea, esto es comprobable, tú puedes coger las memorias de este señor, que las ha publicado y las ha vendido, y puedes leer una frase suya que es, bueno, puedes leer muchas que son una barbarie, pero esta concretamente recoge la esencia de lo que es la creación del Estado criminal y terrorista de Israel. Debemos usar el terror, el asesinato, la intimidación, la confiscación de tierras y el corte de todos los servicios sociales para deshacernos de la población árabe. Aquí habla directamente de deshacerse de la población árabe, no se anda con ningún eufemismo ni metáfora. Mientras que Tawfiq al-Zayyad, que es un poeta árabe palestino, dice: cuando tengamos sed exprimiremos piedras y comeremos tierra cuando tengamos hambre, pero no nos iremos. Es decir, es un pueblo que tiene que resistir en las condiciones más injustas probablemente de la tierra. Recordemos que Gaza es el mayor gueto del mundo, es la zona más densamente poblada, 1.800.000 habitantes, es una zona muy pequeñita, totalmente aislada. Y por otro lado, un Estado creado en base a un Estado confesional, creado en torno a un movimiento sionista, racial, racista. De hecho, desde el 75 al 95 estuvo declarado por la Asamblea General de Naciones Unidas como un movimiento racista, que pretende, que ha estado practicando un genocidio a lo largo del tiempo y que pretende controlar ese Estado.
Y todo ello auspiciado porque las grandes potencias necesitan ese gendarme en esta zona de Oriente Medio y porque le van a estar constantemente defendiendo. Entonces, simplemente lo que quería transmitir aquí es entender las razones históricas de cómo se crea el Estado de Israel, bajo qué principios, cuál es su verdadero proyecto, porque eso explica muy bien por qué cada X tiempo nosotros y nosotras vemos en la televisión unos ataques indiscriminados, una violación de derechos humanos que llega hasta tal punto que la gente se frustra e incluso pasa a la inmovilización, al desánimo, a no se puede hacer nada, pones la tele, siguen haciendo lo mismo, nadie les dice nada, ¿cuándo va a acabar esto?, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ya le paso la palabra al compañero. La verdad es que es muy enrevesado la historia de Palestina e Israel, pero realmente es necesario, como os comentaba. Nos hemos quedado en 2009 en la operación Plomo Fundido. Josep seguramente haga un inciso respecto a lo que ha dicho Guille en lo último. Solo contaros dos anécdotas que también se marca bastante lo que está pasando, y es que en Wall Street, en la fachada, hay una bandera, y es la bandera de Israel, para que os deis una idea del poder económico y el lobby tan grande que es Israel, ¿no? Y también contaros rápidamente que los niños, hay unas niñas de una escuela de Israel escribieron un misil de mano dirigido a ese Níger, que sabían que ese misil iba dirigido a niños palestinos, escribieron "morir con amor". Eso es terrible, eso es durísimo, pero para comprender, si es que se llega a comprender, es que hay que saber que desde pequeñajos, generaciones y generaciones de israelíes, desde bien pequeños, tienen asumido el concepto de guerra y están en su carne, en su hueso. Para ellos es odio y es guerra, y se tragan el discurso de su gobierno. La manipulación de masas es brutal. La manipulación de masas llevó a Hitler al poder. Entonces, estas cosas pasan. Y sobre todo pensar que allí son 2 años de servicio militar obligatorio para los hombres, 3 años, 2 para las mujeres, y hasta los 40 años están activos. Hasta los 40 años tienen en su mentalidad coger un fusil y ir para allá. O sea, es cuando vemos las imágenes en la televisión de que se van a las colinas los israelíes con sillas a ver el espectáculo de fuegos artificiales. Eso es terrible. ¿Cómo es posible que la humanidad sea eso? Porque nos manipulan. Entonces, al igual que se manipula a la sociedad civil, porque seguramente los que estéis aquí, nazcáis en Israel, quizá muchos de los que estamos aquí podríamos ser como ellos, ¿no? Pero al igual que esa manipulación, también tenemos el poder, nosotros como sociedad civil sensibilizada, de equilibrar. Por eso es importante que seamos conscientes de nuestro poder para hacer lo contrario, ¿no? Llevar la paz y el amor. Y ya os dejo con eso. Sí. Siguiendo con lo que decía el compañero, también iba a hacer el pequeño inciso del origen de Hamás. Hamás no siempre fue apoyada por Israel. Cuando en Palestina la fuerza política la tenía la OLP y Al-Fatah y otras organizaciones laicas, incluso Israel no solo dejó hacer, sino que en cierta medida se puede decir que apoyó la creación de Hamás. Les dejó hacer mientras a los otros eran fuertemente reprimidos. A Hamás se les dejó hacer, incluso hay quien dice, hay determinados autores que sostienen que recibió dinero de Israel. Es difícilmente comprobable. Posteriormente, luego, por supuesto, se les ha ido de las manos y no controlan absolutamente nada de lo que hacen, como de costumbre. Yo me lo deja en Plomo Fundido en 2008, y creo que al final, bueno, yo voy a hablar de esto último un poco, pero me voy a remitir a un poquito todo, porque al final lo importante es la historia del conflicto. Seguimos en 2008 y hasta ahora, pues básicamente, aparte de varias operaciones militares con muchos muertos y muchos heridos, lo fundamental es que sigue la colonización. Cuando Israel más ha colonizado, es decir, más población judía venida de otros lugares del mundo viene a las tierras palestinas, con todo lo que eso requiere, es precisamente durante los acuerdos de paz. En el tiempo en el que están con los acuerdos de Oslo, incluso previamente con Madrid, Oslo y después. Es cuando más han estado colonizando y más. Especialmente, además, gobiernos laboristas, que desde aquí a veces creemos que los gobiernos laboristas es como el sector blando de la política israelí,
y el Likud